La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Con Rusia acercando cada vez más a Ucrania, en ciudades estratégicas como Kharkiv y avanzando rápido en el frente de batalla, Volodymyr Zelensky ha cancelado su viaje oficial a España. Estaba previsto que el presidente ucraniano viniese este viernes para reunirse con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez, con quien iba a firmar un acuerdo bilateral en materia de seguridad, pero a última hora de la noche fuentes gubernamentales confirmaban que Zelensky al final no va a venir sin especificar más detalles. La realidad es que la situación sobre el terreno se está complicando todavía más para Ucrania. Rusia asegura que se ha hecho con una decena de localidades ucranianas en unas pocas semanas y según Kiev y según la inteligencia de Estados Unidos, con el cambio de ministro de Defensa en el Kremlin, Putin busca ahora alargar la guerra para desgastar todavía más a las tropas ucranianas, aprovechando el cansancio. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. A esto se suma la falta de armamento y de dinero que tuvo Ucrania durante meses por el bloqueo de la ayuda militar en el Congreso de Estados Unidos. Francia ya ha confirmado que va a enviar más sistemas de defensa aéreos a Zelensky. En las últimas 24 horas, Ucrania ha tenido que cortar el suministro de electricidad en zonas residenciales por los ataques rusos a las plantas energéticas y los bombardeos a objetivos civiles continúan. Bayo, buenos días. Buenos días, sí, los combates se han vuelto especialmente intensos en la región de Kharkiv, donde los soldados ucranianos evacúan a toda prisa a la población de los pueblos más cercanos al frente de batalla ante el rápido avance de las tropas rusas. Esto mientras otros vecinos buscan a posibles supervivientes entre los escombros de las viviendas destruidas. La situación es muy preocupante, reconocen fuentes del gobierno de Volodymyr Zelensky, que ayer reiteraba una vez más su petición de ayuda militar a Occidente. Pidiendo 2 baterías Patriot inmediatamente para proteger la ciudad de Kharkiv, la segunda urbe más poblada de Ucrania. Allí y en el resto del país rigen, como decías, cortes del suministro eléctrico nocturnos para los hogares y durante 24 horas para las industrias. El otro punto de actualidad internacional a esta hora es Georgia, que comparte frontera con Rusia en el Cáucaso y que aspira desde hace años a entrar en la Unión Europea. Allí se han producido a lo largo de la madrugada fuertes enfrentamientos entre la policía y cientos de manifestantes que han protestado por una ley muy polémica que aprobó ayer el Parlamento de ese país, la llamada Ley de Agentes Extranjeros. Conocida como Ley Rusa porque imita una norma de Putin para perseguir a opositores. En resumen, Georgia ahora va a exigir que las organizaciones que reciban al menos un 20% de inversión de otros países se registren como, textualmente, agentes bajo influencia extranjera. No es que la ley cuente solo con el rechazo de la ciudadanía, también de la Unión Europea y de la oposición georgiana. Esto que estamos escuchando es cómo se golpeaban esta noche varios diputados dentro del Parlamento. Aquí en España la ley de amnistía ya está otra vez camino del Congreso, donde se espera que sea aprobada definitivamente el día 30. El Partido Popular la vetó ayer en el Senado después de un debate muy bronco entre su portavoz Alicia García y el senador socialista Antonio Magdaleno. Es una operación mercantil entre políticos para comprar votos, desmantelando nuestra democracia. Estamos ante un acto de profunda corrupción política jamás visto en nuestra democracia. Esto dice el PP. Para los socialistas, el domingo quedó claro que la sociedad catalana ha agradecido la amnistía. 2 meses de tramitación de una ley en el Senado donde se ha constatado su fracaso. Todo esto solo ha servido para celebrar su gran pantomima política y mediática. Los catalanes convalidan la apuesta de Sánchez de Illa por la convivencia y la reconciliación. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, dice que el procés se ha acabado, que así lo dejaron claro las urnas. Pero esto es lo contrario de lo que opina Alberto Núñez Feijóo, que asegura que el procés sigue vivo por culpa de Pedro Sánchez. El proceso no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. Que el veredicto de las urnas es inapelable, el proceso se acabó. Mientras tanto, Esquerra busca recomponerse después del batacazo electoral del fin de semana. Tras la renuncia de Pere Aragonés, Oriol Junqueras dice que él está dispuesto a seguir y asumir él todo el liderazgo y la reconstrucción política de su partido. Es miércoles, es 15 de mayo.
Y hay otro nombre en la crónica política, más allá de Cataluña. Antonio Maillo ha vuelto a la primera línea para ser el coordinador general de Izquierda Unida. Maillo se impuso a sus rivales en esta carrera interna que también disputó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Maillo era uno de los partidarios de reforzar la relación y la integración de Izquierda Unida dentro de Sumar, y ese es precisamente ahora uno de sus objetivos como coordinador general. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Aunque el cuarto puesto que les ha dado Yolanda Díaz en la lista para las elecciones europeas del mes que viene sigue siendo un punto de desacuerdo. Maillo estuvo anoche en Hora 25 y aclaró que aunque cree que merecían un puesto mejor, eso no va a impedir que refuercen su relación con Sumar. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Y la victoria de Maillo encauza la relación de Izquierda Unida con Sumar tras episodios de mucha tensión y allana, de hecho, su posible integración en los órganos de dirección del proyecto que lidera Yolanda Díaz, de los que hasta ahora se habían quedado al margen. Hablaremos para ver cómo intervendremos en ese espacio, que yo creo que con esfuerzo de todos, con respeto de las partes y con comodidad se puede pertenecer sin ningún problema, pero quiero que sea un producto de un debate colectivo. Maillo explicó ayer en Hora 25 su apuesta por seguir impulsando Sumar como un espacio que vaya más allá de lo electoral, pero eso sí, garantizando que se les respeta y se les da protagonismo, no como hasta ahora, dijo. Y en Sumar reciben este espaldarazo con alivio en un momento en el que no se pueden permitir nuevas fugas, y valoran también que la continuidad de Sira Rego como ministra no esté en cuestión tras perder contra Maillo. Una de las últimas polémicas entre Sumar y el PSOE dentro del gobierno tiene que ver con el reconocimiento legal de las personas de género no binario, reconocimiento que la parte socialista del gobierno no contempla. La ministra de Igualdad lo descarta para esta legislatura, o al menos de momento, porque dice que no forma parte del pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Fue precisamente una senadora de Sumar, la ex socialista Carla Antonelli, la que le pidió al gobierno que reconociese cuanto antes a las personas de género no binario. Información de Mariola Laurido. En una semana en la que ha sido noticia el género no binario con el triunfo del cantante Nemo en Eurovisión, aquí en España el gobierno descarta reconocer legalmente a las personas no binarias. Lo pidió la senadora Carla Antonelli, pero la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue tajante. Lo realmente importante es que sigamos avanzando en derechos de las personas trans y de las personas LGTBI. Pero yendo en concreto a su pregunta, esta cuestión en concreto no forma parte del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. 5.200 personas han cambiado de sexo en el primer año de la ley trans, según la ministra, que señaló como prioridad la lucha contra los discursos de odio. Un informe de la Unión Europea dice que hay menos discriminación hacia el colectivo LGTBI, pero más agresiones y violencia. Y en España el acoso escolar ha aumentado del 49% al 66%. Hay un dato que conocimos ayer y que nos sitúa ante una realidad y un problema que no es para nada ajeno, pero cuya dimensión no somos capaces de ver si no le ponemos cifras. Ahora mismo solo un 30% de los menores de 35 años son propietarios de una vivienda en España. Hace 20 años era el doble. El 66% de los menores de 35 tenía su propia casa. Y se da la paradoja de que este empobrecimiento sistemático que ven ustedes mismos a su alrededor con sus hijos o con sus nietos afecta sobre todo a una de las generaciones más preparadas, Jordi Fàbrega. Aunque las familias españolas aumentaron su nivel de renta y riqueza en 2022, el desglose refleja una brecha cada vez mayor entre generaciones. La encuesta financiera de las familias dice que la renta mediana de los jóvenes cayó un 8% entre 2019 y 2021. Perdieron 1.500 euros en concreto. En cambio, si miramos a las familias más mayores, su renta mediana creció y aumentó especialmente la del 10% de los hogares más ricos, que ingresaron un 11% más. En patrimonio hay un aumento general, pero una brecha también cada vez mayor. Los hogares cuya cabeza de familia no llega a los 35 años perdieron un 26% de riqueza entre 2020 y 2022, mientras los hogares de más de 74 años la incrementaron un 18%. Es una brecha que tiene dos explicaciones. La precariedad del empleo de los jóvenes frente a la subida de las pensiones explica las diferencias de renta, y la revalorización de la vivienda permite a los mayores que tienen casas aumentar su riqueza, mientras impide a los jóvenes que no tienen recursos tener una vivienda en propiedad. Y otro dato preocupante tiene que ver con el cambio climático y el calor. Ya sabemos que el verano pasado fue el más caluroso de los últimos 2000 años en el hemisferio norte. Y los expertos ya alertan de que el verano de este año será peor. El planeta ya encadena 11 meses consecutivos marcando récords mensuales de calor.
calor, y los investigadores de la Universidad de Cambridge, que son los que han llegado a esta conclusión, alertan de que se puede batir un nuevo récord este año si siguen aumentando las emisiones de los combustibles fósiles como la gasolina o el gasoil. Javier Gregori. El verano del 2023 ha sido el más caluroso en el hemisferio norte en los últimos 2000 años. Así lo ha demostrado un equipo de científicos de la prestigiosa Universidad de Cambridge, después de analizar, según informa Nature, una serie de anillos de árboles que han crecido durante los 2 últimos milenios. Y la peor noticia no es que el 2023 fue un año con un calor récord en 2 milenios, sino que además esta tendencia al alza continuará también durante el 2024. Y esta es una de las consecuencias en la práctica. Más de 153.000 personas murieron por olas de calor en todo el mundo solo en las últimas 3 décadas y por el efecto del cambio climático. Es el resultado de la primera investigación que analiza el impacto mortal de los episodios de altas temperaturas en todo el mundo desde 1990. En España, los usuarios de tren se han ahorrado más de 300 millones de euros por la entrada de nuevos operadores ferroviarios al mercado, según datos de la entidad reguladora. En el año 2023, que de ese año son los datos, más de un 40% de los usuarios de los servicios comerciales pudieron elegir entre los 3 operadores para sus viajes, entre Renfe, Irio y Oigo. Y además, la oferta de plazas se incrementó un 60%. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Sí, la entrada de nuevos operadores ha permitido a los viajeros ahorrarse hasta 343 millones de euros, principalmente por la bajada de precios, que según datos de la CNMC ha sido de un 40% de media en los corredores donde se ha liberalizado. La oferta de plazas ha subido un 60%, pasando de 76 por sentido en 2019 a 118 en 2023. Todo esto ha permitido que hasta un 42% de los usuarios de los servicios comerciales pudiera elegir entre Renfe, Wigo e Irio. Y no solo se han beneficiado los viajeros, también Adif, que ha ingresado 148 millones en concepto de cánones por el uso de la red en estos corredores. Es un 52% más. Y hasta ahora saludamos a Ana Talensa en Radio Valencia. Bon dia. Bon dia, Àngels. Y a Lara Salgado en Radio Galicia. Lara, bon dia. ¿Qué tal, bon dia? Noticias locales de estas 2 comunidades, como la celebración, Ana, ayer, en el barrio de San Marcelino, en Valencia, de la Navidad. Sí, escucha, Àngels, por favor. ¿Y eso? Pues me explico. Os conté hace unos días que estas Navidades el Ayuntamiento de Valencia, en concreto la Concejalía de Parques y Jardines, que dirige Vox, compró un abeto italiano por 10.000 euros que se plantó en una plaza y se tuvo que trasplantar a ese barrio donde se ha secado. Y antes de que se caiga o lo talen, los vecinos celebraban un acto reivindicativo para lamentar que se haya gastado ese dineral en un solo ejemplar que además no ha sobrevivido porque no era adecuado para nuestro clima, ni para el sol ni para el calor, sino que el barrio necesita zonas verdes que no tiene. Pues buena reivindicación, a grito de villancico. Un cura pide en misa, Lara, que se arregle una carretera. ¿Aprovecha el sermón? Sí, parece que es un día de reivindicaciones, porque el cura de Sermada en Lugo, que ya es conocido en la zona por utilizar sus misas para pedir, en este caso al Altísimo, lo que no le conceden las autoridades civiles. Este cura ha colocado un cartel en la iglesia del pueblo y ha celebrado una misa pidiendo para que le envíen un topógrafo, un arquitecto, un aparejador, le vale todo al hombre, para que de una vez por todas Xunta y Diputación arreglen una de las vías que vertebran la localidad. Intercesión divina ante lo que considera el cura un auténtico peligro. Pues nada, pues aquí a ver si o Señor nos escoite, ya que os poderes civiles non escoitan, a ver se nos mandan un topógrafos, arquitectos, aparejadores, de todo. E a xente, algún que dice, é o cura que ten que meterse en eso. Bueno, pues el cura se mete en esto y no es la primera vez que lo hace y que utiliza las misas para pedir arreglos de carreteras o que no se instale, por ejemplo, un eólico en la zona. Lo hacía ya con Fraga al frente de la presidencia de la Xunta, aunque de momento, Ángels, mucho éxito no tiene. Un cura reivindicativo. La policía de Benidorm, Ana, que ha retirado un coche de dentro de la playa, cerca de la orilla del mar, en el agua. Sí, ha colgado un vídeo en sus redes sociales con el comentario sobre que las playas de Benidorm son tentadoras, pero para aparcar, la toalla. Los agentes le echan humor a esta infracción del conductor y le recuerda que hay 7.000 plazas para aparcar gratis. Es un coche, un Mercedes de color negro, que estaba aparcado en la arena dentro de la zona de Poniente, que es una playa bastante desierta, así que nadie pudo ver cómo llegó el coche. Además, en sus redes sociales, la policía local de Benidorm ha incluido un emoji de sorpresa en la foto en la que se ve a un agente tomando nota de los datos del coche y con el mar al fondo a pocos metros. Y dice, nuestras unidades de tráfico intervienen donde haga falta.
ha ironizado acerca de su entrega a disposición de actuar en cualquier situación, aunque sea surrealista como esta. Y en los bares de Santiago se habla de fútbol, evidentemente, pero también de ciencia. Sí, al menos es el objetivo de una iniciativa en la que participa la Universidad de Santiago para que en los bares se hable también de innovación científica. Por eso se han organizado hasta mañana diversas charlas en las que, cerveza en mano, distintos investigadores de la universidad quieren acercar sus trabajos a la población y de una manera un poco más divertida y dinámica. Se hablará, por ejemplo, de qué son los culicoides y por qué son una amenaza para los animales, o el papel que juega el selenio en nuestras defensas. En fin, temas que para las 7 de la mañana a lo mejor son un poco densos, pero que sin duda frente a una caña se digieren mucho mejor. Se dejan para el mediodía. Ana Lara, gracias. Hasta luego. Un beso. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que tiene que ver con Cannes y con nuestra enviada especial a ese festival de cine, Pepa Blanés. Nos salimos del momento estrenos de cine y recomendamos una película que a partir de hoy pasará a la historia del Festival de Cannes. Hablamos de Tasio, que fue la ópera prima en el año 84, es decir, hace 40 años, del director Moncho Armendáriz. Ay, Ignacio, ¿viene tu hermano a ayudarte? Sí, yo solo no puedo con todos los bichos. Que pases buen día. Tasio fue una rara avis. Cuando se hacía un cine urbano más frenético y pensado para la modernidad, el director navarro se centró en el mundo rural, algo que ahora está en el debate, pero que en aquel entonces no era tan habitual. Y así cuenta la historia real de un joven carbonero de un pueblo de Navarra que prefirió mantener su libertad en el campo y vivir del carbón, la caza y la agricultura, hacer lo que hizo el resto de jóvenes de su generación, emigrar a la ciudad en pleno éxodo rural. La película ha sido restaurada por Cannes Classics, sección del Festival de Cannes, que señala aquellas obras que merecen un lugar en el Olimpo del cine. Rememorar lo que era el estreno de la película o lo que era prácticamente el color y el recuerdo que uno tenía de la película, ¿no? Les recomendamos verla, la tienen en la plataforma española Flixolé, porque nos lleva a conflictos que siguen apelando a nuestro modo de vida, también por la belleza del paisaje y por la bonita historia de amor de Tasio y su familia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.